Buenas tardes, alumnos. Entramos esta cuarta semana de la materia de comunidades resilientes. Voy a permitir compartir una pantalla con ustedes. Vamos a ver esta presentación. Hace 2 años hicimos un estudio aquí en Hermosillo sobre el tema de la ruta de la resiliencia, basado precisamente en el libro que tomamos como base con ustedes y que ustedes han estado tanto por un lado exponiendo y por el otro en el tema de haciendo trabajos de investigación. Hicimos este análisis en alianza con el Tecnológico de Monterrey y con la Universidad de Arizona, pero basados específicamente en el libro que tomaron ustedes como base. Como primera instancia, nosotros, esto lo hicimos en verano del 2018, empezamos a hacer un diagnóstico de nivel de resiliencia que tenía Hermosillo mediante la elaboración de un estudio con base a la metodología que se estaba manejando para poder sentar las bases, para establecer una infraestructura organizativa y identificar procesos necesarios para entender y tomar decisiones. Obviamente tomando en cuenta cualquiera de los fenómenos perturbadores que se pudieran estar presentando. Identificamos 3 áreas. Una fue el área rural oriente, centro, Hermosillo ciudad, la comisaría Miguel Alemán y la comisaría Valle de Quino, que es como se compone el municipio de Hermosillo. La herramienta fue de autoevaluación para la resiliencia frente a desastres a nivel local. Obviamente esto está apoyado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, documento que ustedes ya conocen, que ustedes ya empezaron a manejar, donde tiene 10 ejes esenciales. El primero es organizarse para la resiliencia. El otro es identificar, entender y hacer uso de los escenarios de riesgo actuales y futuros, fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia, aplicar un desarrollo y diseño de urbano resiliente, salvaguardar las zonas naturales de amortiguamiento para aumentar las funciones de protección ofrecidas por los ecosistemas naturales, fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia, entender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia, incrementar la resiliencia de las infraestructuras existentes, asegurar una respuesta eficaz a los desastres y acelerar una recuperación para reconstruir mejor. Son prácticamente los 10 ejes esenciales para el desarrollo de ciudades o comunidades resilientes. El nivel 1 es preliminar, son 47 preguntas con una calificación de 0 a 3 y tomó aproximadamente 1 o 2 días estarlo haciendo. El segundo nivel es un poquito más detallado, son 117 preguntas con calificación de 0 a 5. Eso llevó aproximadamente de 1 a 4 meses desarrollarlo. Ya es nivel como lo estés aplicando, qué personal, cuánto personal tienes trabajando en ello, y sobre todo la búsqueda. Lo que más se impactó fue el tema de la búsqueda de información, que está dispersa y que no la vas a encontrar tan fácil, vamos. Es una herramienta sistemática, aunque es inevitable cierta subjetividad. En los puntajes tendrás que auto calificarlos, y pues obviamente, pero te va a permitir partir de algo para poder empezar a tomar decisiones. El objetivo general de la herramienta es asistir a los países y a los gobiernos locales en el monitoreo y la revisión del progreso y los posibles retos de la implementación del marco de Sendai, apoyar el desarrollo de estrategias y planes locales para la reducción de riesgos, planes de acción obviamente para la resiliencia. Los beneficios que tiene es establecer una línea de base y de medición al nivel actual de su resiliencia, incrementar la comprensión y el entendimiento de los retos de la resiliencia a nivel local, permitir el diálogo y promover el consenso entre los actores de la clave para la ciudad, quienes probablemente no colaboran de forma regular y muchas veces, aún conociendo el tema, no lo hacen. Promover la discusión de prioridades para la acción y inversión basadas en entendimiento compartido de la situación actual, y finalmente conducir las acciones y proyectos que al ponerse en marcha generarán un incremento en la resiliencia frente a desastres en el corto plazo. Se oye muy sencillo, se oye muy fácil, muy entendible para todos, pero en la praxis no es tan sencillo. En las etapas del proyecto, el 80% fue el estudio de climatización, estudio de normatividad relevante, familiarización de los procesos de la política pública en Hermosillo,
La etapa número 2 fue la recopilación de información, que donde te comento, se batalló muchísimo. Fuente 1 fue estudios técnicos ya publicados anteriormente. Fuente 2, información oficial de origen empírico. Y fuente 3, medios de comunicación. La etapa 3 fue el uso de la herramienta, ahora sí, con un análisis e interpolación de la información, una aplicación de los puntajes e interpretación y redacción del documento. Aquí pusimos un ejemplo de la tropicalización, como hablábamos, ¿no? De la información, cómo se ve de distintas maneras el mismo producto, pero aplicado y tropicalizado en diferentes áreas. Aquí sí se tiene que estar viendo eso que te comentábamos, ver el origen empírico de la información y de alguna manera pues poder hacer uso de una interpolación de la información para saber cuáles son los puntos donde hay coincidencias y poder así aplicar este documento. No se va a aplicar de la misma manera aquí en Hermosillo o como se va a aplicar en Chiapas, donde los fenómenos son totalmente distintos, pero se deben encontrar esos ciertos puntos de coincidencia para poder hacer las interpolaciones necesarias y poder llegar a un resultado mucho más objetivo. Vacíos de información, falta de estudios diagnósticos publicados, me refiero, publicados de manera oficial, desconocimiento del nivel de exposición ante las posibles amenazas y causas, la población desconoce por completo y las autoridades en algunos casos también. Falta de planeación resiliente ante las amenazas. No existe una planeación real a la hora de estar haciendo los implanes, a la hora de estar trabajando, no tienen una planeación real en torno al tema de la resiliencia. Tienen otros factores de crecimiento, posiblemente el económico, posiblemente ciertas acciones, pero no están enfocados en los temas de resiliencia. Se batalló mucho con ello para poder hacer este trabajo. Se tienen visiones parciales y obviamente con visiones parciales se van a tener soluciones parciales. Hay un programa de desarrollo metropolitano de Hermosillo que no contempla para nada el tema de resiliencia. Hay un programa municipal de ordenamiento territorial que toca por encima, pero trabajan de manera aislada en los temas de resiliencia. Información por parte del Departamento de Bomberos o por parte de la unidad municipal y por otro lado pues el tema de Implan, que contempla de alguna manera ciertas acciones que tienen que ver con la onda de calor que presentaba la Universidad de Portland y la Universidad de Phoenix en un estudio que se hizo aquí en Hermosillo para el tema de la cierta planeación. Poco a poco el tema de la resiliencia fue tocado en esos puntos. Al hacer el análisis y hacer toda la ponderación, veíamos, por ejemplo, en el aspecto número 1, el aspecto de sección 1, que es organizarse para la resiliencia, pues ahí se hizo la matriz y ahí se hizo la gráfica para que se viera cuál era el comportamiento. Principales debilidades que se encontraron: no existen planes de riesgo específicos para el municipio, falta de recursos del municipio para gestionar la organización, coordinación y participación, y no se comparten datos de resiliencia del municipio con todas las organizaciones participantes. Los pocos datos que se pueden llegar a presentar no se comparten en su totalidad con los demás actores. En gestión y gobernabilidad, el aspecto esencial número 2, identificar, atender y hacer uso de los escenarios de riesgo actuales y futuros. Principales debilidades: no hay un buen conocimiento de las amenazas, como comentamos hace un rato, falta la actualización de los planes y procesos y mapas de riesgo, y en el aspecto esencial 3, fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia. No existen incentivos para apoyar la resiliencia, no hay fondos distribuidos para la recuperación de desastres. Ya no hablemos de que la posible desaparición del FONDEN. En la planeación integral, el aspecto esencial número 4, aplicar un desarrollo y un diseño urbano resiliente. Principales debilidades: no hay planes y estrategias publicadas para la resiliencia urbana y edificios sostenibles, actividades económicas y tierras agrícolas en riesgo. Aspecto esencial número 5, salvaguardar las zonas naturales de amortiguamiento para aumentar las funciones de protección ofrecidas por los ecosistemas naturales. Principal debilidad es: no se tienen observado todos los bienes críticos del municipio, aunque hay planes, no se ha integrado la infraestructura verde y azul del municipio. Planeación integral. El aspecto esencial número 6, fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia. Principales debilidades: falta de datos e información compartida por organizaciones dedicadas a la resiliencia, falta de información para aumentar la resiliencia. El aspecto esencial número 7, entender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia. Principales debilidades: falta de participación social en las colonias, falta de conocimiento por falta de información de empleadores. Es decir, aquí pusimos un ejemplo
en donde, para que ustedes se den cuenta del nivel en el que nos encontramos. Dice, uno de los reactivos dice, grado al que los empleadores actúan como canales de comunicación con sus empleados. La respuesta en este punto es proporción de empleadores que transmiten comunicaciones sobre resiliencia a sus empleados y permiten que tomen cierto tiempo libre para que participen como voluntarios en actividades dedicadas a resiliencia. El punto, pues no se puso 0 nomás porque Dios es muy grande, pero prácticamente es nulo, es de 0 a 1. El otro punto dice, como ejemplo de estos dos, 7.4.3, validación de eficacia de participación. El conocimiento acerca del escenario más probable, así como los pasos básicos de respuesta y preparación, es generalizado en la ciudad. Este conocimiento somete a prueba mediante encuestas de muestreo. Pues no hay, menos del 10% tiene conocimiento o simplemente no se realizan encuestas para tener ese conocimiento. Es decir, la sociedad, es decir, los empleadores, como dice, no tienen un entendimiento para el fortalecimiento y la capacidad social de la resiliencia. No hay una comunicación efectiva hacia la sociedad. En la planeación integral, el aspecto número 8, incrementar la resiliencia de las infraestructuras. Principales, bueno, aquí hicimos dos diagramas. Uno de ellos es el diagrama de resultados del aspecto esencial 8, y el segundo diagrama fueron dos esfuerzos que se hicieron de resultados del mismo aspecto esencial. De alguna manera, las principales debilidades fueron registros de deficiencias constructivas en planteles escolares, falta de continuidad de datos de diagnóstico, incertidumbre estructural contra amenazas por informalidades en la construcción. Eso se hizo en el tema de los planteles escolares. Aquí en Sonora es muy específico. Recordemos el tema de las guarderías, por eso se hizo dos separaciones específicas de la infraestructura en general y la infraestructura en planteles escolares. Planeación de respuesta. El aspecto esencial número 9, asegurar la respuesta eficaz de los desastres. Yo creo que fue uno de los más completos. Principales debilidades que se tuvo, falta de suministro de ayuda en los equipos para hacerlo, como en todas las estaciones de bomberos del país, falta de atención y conocimiento durante los simulacros. De alguna manera sabemos que muchos de los simulacros son prácticamente hora libre, como dice una jovencita, a la hora que hace una crítica fuerte a la manera que se hacen los programas internos, tanto en las escuelas como en las empresas. El aspecto esencial número 10, acelerar la recuperación y reconstruir mejor. Las principales debilidades, una economía para reparar el municipio después de un desastre, falta economía, no hay un estudio o notas de lo ocurrido por un futuro aprendizaje, es decir, no existe un tema de resiliencia en cuestión de infraestructura, y por ejemplo aquí en Hermosillo es un tema de cada vez que llueve se destruye la pavimentación. ¿Y eso qué nos dice? Pues que es una mala pavimentación lo que están poniendo, y es un problema latente y latente y latente y latente cada año, y lo que se invierte. La verdad, pues es un robadero de lo que está sucediendo con el tema. Por poner nomás el ejemplo del tema de la pavimentación, que no se hace de la manera debida, no se lleva un control debido, y cada trienio están reinventando Hermosillo en ese sentido, y mucho del recurso público se va para esas áreas, ¿no? Cuando hay otras áreas que merecen atención y que requieren atención urgente. Y pues de alguna manera vimos ya como síntesis general, vimos que los menos débiles son la infraestructura, la respuesta efectiva ante desastres y la recuperación. Pero los más débiles son el financiamiento, la falta de conocimiento y las aportaciones sociales. Volvemos al tema de cuando estuvimos hablando de los temas de corrupción, cuando estuvimos hablando de los temas de indolencia, cuando estuvimos hablando de los temas de ignorancia. Y aquí vemos que los tres puntos más débiles van enfocados a eso, al tema de indolencia, al tema de ignorancia y al tema de corrupción. Es decir, no hay recursos, y los que hay son mal aplicados. Entonces, de alguna manera son tres de los factores que, como hemos estado diciendo, potencializan el daño que un fenómeno perturbador puede causar en los ecosistemas o en las comunidades o en cualquier ciudad. Entonces, esos son los puntos que se obtuvieron. La puntuación total de la evaluación fue de 341 puntos de 585. O sea, prácticamente fue pasar de panzazo este estudio. En lo global, el municipio de Hermosillo pues, posee bajo nivel de resiliencia. Se pretende tener una visión
presente a largo plazo, se actúa casi exclusivamente con base en la ocurrencia o la evidencia del desastre, conflictos de ordenamiento territorial bastantes, y falta de vigilancia en su cumplimiento. Y no estamos diciendo nada que no sea, que no suceda también en otros municipios. El tema es que nosotros tenemos que empezar a poner orden. Nosotros como sociedad civil debemos de empezar a poner orden. Nosotros como funcionarios que nos estamos preparando, que nos estamos profesionalizando en esto, debemos de empezar a poner orden y debemos de pararnos enfrente de los alcaldes, debemos de pararnos enfrente, tener esa valentía para poderlo hacer. Si eres funcionario, pues desde esa trinchera, y si eres sociedad civil, pues también, por mucho más razón no tienes nada que te ate a poderlo hacer. Tenemos que empezar a alzar la voz, tenemos que empezar a hacer los señalamientos, si no, va a ser inerte todo este conocimiento que estemos adquiriendo en las universidades para estarnos preparando mucho mejor. Bueno, pues aquí ponemos algunos ejemplos de fenómenos que se estuvieron presentando en nuestra ciudad, pues incendios, lluvias, socavones, en fin, ¿no? rescates de personas desaparecidas. Y por último, vamos a decir que si se hacen esfuerzos, hay colaboraciones, pues se toman el tema de publicaciones técnicas que se han estado haciendo. Las empresas privadas pues también publican cierto nivel de acciones atendiendo o acudiendo a su responsabilidad social. De alguna manera también las universidades, los centros académicos empiezan a trabajar de manera proactiva, y la ciudadanía pues hacemos acciones de colaboración, de información, de estar pasando datos a través de la prensa, de empezar a ayudar a la prensa misma, empezar a ayudar a los medios de comunicación a dar noticias que informen a toda la ciudadanía. No podemos quedarnos con la información, debemos de estarla pasando. Entre más gente tenga conocimiento de lo que se está haciendo, de lo que de la prevención de desastre, vamos a poder tener una sociedad más culta en ese sentido, y si es más culta va a ser más preparada. Nadie puede prepararse a lo que no teme, nadie puede prepararse a lo que no conoce, y lamentablemente en México estamos acostumbrados a conocerlo en el momento que se presentan las acciones, y aún así lo vimos con el terremoto, pasaron 33 años y volvió a suceder exactamente lo mismo. Entonces, por nuestra parte es todo. Nos vemos, bueno, fue un placer haber estado contigo. Nos vamos a ver un poquito más seguido para ver unas tareas que todavía faltan, pero la verdad que fue un placer haber podido ser tu maestro. Muchas gracias por el honor que me brindaste. Hasta luego.